Shalom Aleichem, ¿cómo estás? Vamos a continuar con los videos que voy a estar subiendo cada 15 días, todos los viernes, cada 15 días para que no te lo pierdas. Y hoy vamos a continuar con el tema de el propósito. Les estuve explicando en el video pasado de todo lo que el mundo dice, todo lo que la gente cree por lo cual existimos. Muchos nada dicen que nacemos, crecemos, reproducirnos y morir es nuestro propósito aquí en la tierra. Otros dicen que es la felicidad. Y sí, hemos sido creados para ser felices, pero nuestro propósito, ¿hacia dónde vamos? ¿Para qué esa felicidad? Hoy lo vamos a ver. Mucha gente no cree en el eterno, no cree en el creador del universo, no cree en aquel que hizo todo, no cree en Elohim. A lo mejor tú sí, a lo mejor tú no, pero este tema es para aquellos que sí creemos. ¿Por qué? Porque ahí está el propósito. Y ahorita vamos a irlo deduciendo. Veamos la teoría de Big Bang. ¿Cuál es nuestro propósito a partir de esa teoría? ¿Evolución solamente? Nuestro propósito sería únicamente que surgió de la nada, que somos una casualidad de la explosión, lo cual los átomos se juntaron. Pero aparte de eso, la gente no sabe cómo empezó el Big Bang. Dice la teoría del Big Bang que en sus principios solamente existía una energía muy densa. Bueno, si los que creen en el Big Bang no creen en el creacionismo, o sea, en el creador, entonces díganme, ¿quién creó esa energía densa? No, es que ya estaba. ¿Pero quién la creó? Si tú no crees en un creador, entonces tampoco puedes comprar al 100% la teoría del Big Bang. Porque ¿quién creó esa energía? ¿Y quién creó a los átomos que explotaron? Pero bueno, tú me puedes preguntar entonces, ¿quién creó al creador? Tú me puedes decir, entonces, ¿quién creó al creador? Muy interesante pregunta. Yo sé que el creador es eterno y que mi mente no lo entiende, pero para que tú entiendas quién es el eterno, cuando me digas cuál es el primer número que existe y el último número, sí, el primero, no es el 0, porque atrás del 0 está el -1. Cuando me digas cuál es el primer número y el último, vas a entender al eterno. Pero hoy no vamos a hablar del eterno, vamos a hablar de nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Los que creemos entonces en el eterno, sabemos que Él dio un propósito en su palabra. En toda la escritura, conocido como la Biblia, conocido como Torah, como Tanaj, como Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Pacto, como la Brit Hadashah, conocido que es la palabra del eterno, del único y soberano creador del universo. Entonces, nuestro propósito ahí, vemos y si estudiamos y escudriñamos, vemos que nos va dando pautas. Unos dicen que el propósito, como dice en Génesis, o en hebreo se dice Bereshit 1:26, dice que Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Entonces nuestro propósito es hacer a su imagen y su semejanza. Sí, pero no es el todo. No es el todo del propósito, es una parte del propósito. Una parte, entonces, hoy vamos a entender. Una parte del propósito, ser como el que me creó. Bueno, una parte del propósito, como dice en la escritura, que Él creó a la humanidad conforme a su imagen y a su semejanza. Muy bien. También, una parte del propósito, como dice en la escritura, en Levítico 11:44 o Vayikra 11:44, dice que Él nos ha llamado a que nos purifiquemos y no hagamos nada impuro y que seamos santos como Él es santo. No me gusta la palabra santo por el santo o por los santos o por la santidad. No me gusta mucho la palabra santo. Por eso mejor digo como los ángeles le cantan al Eterno: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces, una parte del propósito dice en la palabra: sé Kadosh como el Eterno es Kadosh, como Él es Kadosh.
Él nos dice, sé Kadosh tú como yo soy Kadosh. Y Él lo vuelve a repetir en Primera de Pedro. En Primera de Pedro o en Primera de Haifa, porque realmente no se llamaba Pedro, se llamaba Haifa. En Primera de Haifa dice, sean Kadosh como el Eterno es Kadosh. Lo dice en Primera de Pedro 1:16, para que lo puedas leer. Entonces, ¿dónde viene eso? Bueno, tanto en la Torá, tanto en el Antiguo Testamento, como en el Brit Hadashah, como en el Nuevo Pacto. Vemos que un propósito es ser Kadosh, ser puros como Él es puro. Pero ¿qué otro propósito tenemos? ¿O cómo podemos encontrar más propósito? Ok, muy sencillo. Vámonos a Devarim. Devarim 10:12. Deuteronomio 10:12. Devarim 10:12. Luego voy a hacer un video acerca de los nombres de los libros, de los nombres que han ido cambiando. Pero bueno, ¿y por qué yo los digo en hebreo? Porque tiene más sentido. Dice que lo que el Eterno nos pide es amarlo, temerlo, servirlo, guardar sus mandamientos y andar en sus caminos. 5 cosas que puedes aprenderte: amar, temer, servir, guardar sus mandamientos y andar en sus caminos. 5 cosas nos pide, y esas cosas, entonces, ese es mi propósito, servirle. Nada más fui creado como un esclavo para servir. Pues no, pero es parte de nuestro propósito. Bueno, es que fui creado nada más para amar. Amar. Pues sí, pero no nada más eso, es parte del propósito. Bueno, fui para leer la palabra y guardar sus mandamientos, esos 613 mandamientos que existen. Sí, pero eso no es el todo. Entonces nada más para guardar sus caminos y andar en sus caminos. Sí, pero eso no es todo el propósito completo. Es parte del propósito. Entonces, fui creado para temerle, para tenerle miedo. Sí, porque Él es el mayor del universo. Él creó todo. Los cielos, la tierra, las estrellas, los planetas, todo Él lo creó. Sí debes de temerle. Pero Él es parte del propósito. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Ya, dinos la verdad, ¿cuál es mi propósito? Ok, te voy a decir cuál es el propósito. Pues el propósito, tu propósito, mi propósito, conforme a lo que dice la Escritura, es ser hijo de Elohim, ser hijo del Eterno. Ay, tanto para nada. No, es lo más maravilloso que nos puede pasar. Ser hijos del Eterno es lo más maravilloso. Pero ya la sabía. Pues yo soy hijo del Eterno. No, debemos de entender todo por lo cual fuimos creados, fuimos engendrados, es para ser hijos. ¿Cómo? El primer propósito para todos es ser hijos de Elohim. ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo. Él dejó muchos mandamientos, pero el primer mandamiento que dejó a la humanidad es fructifícate y multiplícate. Sí, es el primer mandamiento. El primer mandamiento sobre todos es amarás a Adonai tu Elohim. Pero el primer mandamiento que le dejó a la humanidad es multiplícate. ¿Por qué? Porque entonces yo, al multiplicarme, voy a tener hijos. Y entonces voy a entender lo que es ser hijo de Elohim. Te lo voy a poner más fácil. ¿Qué es lo que toda la humanidad somos? Aparte de que estamos vivos y todos vamos a morir, piensa, ¿en qué soy igual que mi mamá, que mi papá? ¿En qué soy igual que el vecino? ¿En qué soy igual que los de Japón, que los de África? ¿En qué soy igual? En que toda la humanidad somos hijos. Y entonces, al todos ser hijos, eso nos convierte en que es su propósito, el gran propósito. El Eterno dice, sean Kadosh como yo soy Kadosh. ¡Wow! ¿Por qué no lo dice? Porque podemos. ¿Cómo es de que yo puedo? ¿Quién es el más igualito a mí? Mi hijo Moshe. Él es el más igualito a mí. Por eso yo sé que él puede ser igual a mí, porque es igual a mí. Es lo más parecido que hay a mí en esta tierra, es mi hijo. Igualmente dice la palabra, ámame. Ya lo vimos. En Devarim dice, ama a Adonai, témele. Wow. ¿Es lo mismo?
que el Eterno nos pide para los padres. A tal grado es tan importante el ser hijo que en los 10 mandamientos, en los Aseret Hadibrot, en las 10 palabras, los 10 enunciados que dijo el Eterno en el Sinaí, que fueron escritas en tablas, el quinto es para los padres. Honra a tu padre y a tu madre. 10 mandamientos en 2 tablas. Y en una tabla son para el Eterno y en otra tabla es para nosotros como humanos. Yo soy Adonai Elohim, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Adonai en vano, guardarás el Shabbat, honrarás a tus padres. 5 cosas que tienen que ver con el Eterno. 5 cosas parecidas, porque es delante de Él. Donde Él más dice, honra a quien, a Adonai. Entonces nosotros como hijos tenemos que aprender a ser hijos de nuestros padres, pero eso nos lleva a ser buenos hijos de Él. Por eso dice en la palabra a Israel, le dice, yo te saqué de Egipto porque tú eres mi hijo. ¿Por qué Él te salvó? ¿Para qué Él vino y murió por ti? ¿Para qué todo lo malo en lo que vivías Él lo quitó de tu vida? Porque tú estabas en Egipto y dice, yo te saqué de Egipto para que seas mi hijo, para que me adores. Porque le dice, Faraón, deja ir al pueblo para que me adore, pero porque tú eres mi hijo, Israel, le dice. Así que Él te creó para que seas hijo, para que seas hijo de Él y puedas ser como Él, puedas amarlo. Y aún vemos en la Escritura, dentro de los mandamientos, que dice, teman a sus padres. Entonces no nada más Elohim, Él dice, teme a Adonai tu Elohim, pero también teme a tus padres. ¿Por qué? Porque es lo mismo, porque fuimos creados para ser hijos, buenos hijos. Y vamos a darnos cuenta cómo en la Escritura, en todas partes, Yeshua mismo, nuestro maestro, vino a decirnos, dile Avinu, Padre, Avinu Shabashamayim, Padre nuestro que estás en el cielo. Dile Abba, porque nosotros somos sus hijos. Y después Shaul, conocido como Pablo, habla, porque son coherederos, son herederos, son hijos, todo habla de ser hijos. Si no somos buenos hijos, no somos nada. Él nos creó para que seamos sus hijos, pero entender que el ser su hijo es lo más maravilloso que nos puede pasar, para lo cual fuimos creados. Tristemente, no sabemos ser hijos, no somos buenos hijos. Y tú, si eres casado, te vas a saber que cuando tú tienes hijos, aprendes a ser hijo, valoras lo que tus padres hicieron. Y entonces, por eso el rey dijo, fructifíquense y multiplíquense, para que tengan hijos y valoren lo que es ser un buen hijo a nuestro único Padre y eterno Salvador y el Rey de todo, nuestro eterno Adonai. Así que eso es tu propósito, ser hijo, pero no ser un mal hijo, ser un buen hijo de Adonai. Que el Eterno te bendiga. Nos vemos en 15 días para continuar con cómo ser buenos hijos. Me despido. Shalom, shalom.